Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer algo que la verdad es fascinante. Vamos a meternos en las tripas de una obra de teatro, hacerle una especie de disección literaria para encontrar el esqueleto. Sí, el esqueleto que sostiene cualquier gran historia. Aquí tenemos nuestra hoja de ruta. Vamos a ver primero qué es eso del esqueleto de una historia, luego sus estructuras externa e interna, cómo se unen las dos y al final, por qué es importante saber todo esto. ¿Listos? Pues vamos allá. Venga, pues al lío. Empezamos con el primer punto, el esqueleto de una historia. A ver, pensad un momento. ¿Por qué hay historias que nos enganchan de una manera increíble? Da igual si es un libro, una peli, una serie, porque algunas se sienten, no sé, como perfectas, redondas. ¿Qué tienen? Pues el secreto, y esto es clave, es la estructura. No es casualidad, no es magia, es pura arquitectura. Una construcción pensada al milímetro para llevarnos de la mano y jugar con nuestras emociones. Y aquí está el quid de la cuestión. Toda obra teatral tiene en realidad dos estructuras que funcionan a la vez, una externa y una interna. Para que nos entendamos, imaginad que una obra de teatro es como un edificio. La estructura externa sería, pues eso, el edificio en sí. Las paredes, los pisos, las habitaciones, lo que vemos. En cambio, la estructura interna es lo que pasa dentro. Es la historia, la vida de la gente que vive en esas habitaciones, es lo que sentimos. Perfecto, pues vamos a empezar por fuera. Vamos a analizar ese contenedor, esa estructura externa que organiza la obra. Mirad, esto se divide básicamente en tres niveles, del más grande al más pequeño. Primero tenemos el acto, que serían como los pisos del edificio. Dentro de cada acto, los cuadros, que son como las habitaciones. Y dentro de los cuadros, las escenas, que vienen a ser las conversaciones que ocurren en esas habitaciones. El acto, entonces, es la división más grande. Es como un gran capítulo de un libro. Cuando cae el telón al final de un acto es porque ha pasado algo gordo, un cambio importante en la historia y se necesita una pausa para digerirlo. Luego está el cuadro. Esto es más sencillo. Un cuadro cambia cuando cambia el decorado, la escenografía. Si estábamos en un salón y de repente estamos en un jardín, hemos cambiado de cuadro, aunque sigamos dentro del mismo acto, ojo. Y la unidad más pequeñita de todas es la escena. ¿Y cuándo cambia una escena? Facilísimo. Cuando un personaje entra o sale del escenario. Estando hablando, entra un tercero, ¡pum!, escena nueva. Así de simple. Esto le sirve al autor para manejar el ritmo a la perfección. Vale, ya hemos visto el edificio por fuera. Ahora vamos a lo bueno, a lo que pasa dentro. Vamos a ver el contenido, la estructura interna, que no es otra cosa que el viaje emocional de la historia. Y casi todas las historias que conocemos siguen este patrón, esta curva. Empiezan con un planteamiento, una situación normal. De repente, algo rompe ese equilibrio. Luego viene todo el lío, el desarrollo o nudo. La tensión sube hasta el clímax, el punto más alto. Y finalmente, todo se resuelve en el desenlace. Y para que esto se entienda de maravilla, vamos a usar un ejemplo que conocemos todos, pero todos, desde que éramos así de pequeños. Caperucita Roja. Vamos a ver, ¿cuál es el planteamiento? Pues nos presentan a una niña, Caperucita, que tiene que llevarle una cesta a su abuela enferma. Todo normal, todo en equilibrio. La vida es tranquila. Al principio tenemos esa situación inicial, una niña buena que va a ver a su abuela. ¿Pero qué pasa? ¡Boom! Ruptura del equilibrio. Aparece un lobo que habla en medio del bosque. Ahí es donde la historia arranca, de verdad. Se acabó la tranquilidad. Y a partir de ahí entramos en el desarrollo, en el nudo de la historia. El conflicto se va complicando. Que si el lobo engaña a Caperucita, que si llega antes, que si se come a la abuela, la tensión no para de crecer. Hasta que llegamos al clímax, el momento de máxima tensión, cuando Caperucita está delante de la cama y dice eso de «Abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes?». Es el enfrentamiento final, el punto en el que se decide todo. Y después del clímax, el desenlace. Se resuelve todo el lío. Aparece el leñador, salva a Caperucita y a la abuela y se establece un nuevo equilibrio. Un mundo en el que Caperucita, eso sí, ha aprendido una lección muy importante. Muy bien, ya hemos visto las dos estructuras por separado. La pregunta del millón ahora es, ¿cómo se unen? ¿Cómo se relaciona el edificio con la historia que ocurre dentro? Pues mirad esta tabla, que lo deja clarísimo. Normalmente, el acto 1 sirve para el planteamiento y la ruptura del equilibrio. El acto 2 es para todo el desarrollo, para todo el nudo. Y el acto 3 contiene el clímax y el desenlace. ¿Veis? La estructura externa está al servicio de la interna. El contenedor se diseña para que el contenido brille. Y ya para terminar, la pregunta que seguro que más de uno se está haciendo. Vale, profe, muy interesante, pero ¿y esto para qué me importa a mí saberlo? Pues importa, y mucho. Saber esto nos convierte en mejores espectadores.
en lectores más críticos. Nos permite entender por qué una historia nos gusta, apreciar la maestría del autor que la ha construido. Y oye, quién sabe, incluso nos da las herramientas para que un día creemos nuestras propias historias. Así que os dejo con esa pregunta en el aire. Ahora que conocéis el esqueleto, ¿qué historia os atreveríais a construir? La próxima vez que veáis una peli o leáis algo, intentad encontrarle estas piezas. Ya veréis qué interesante. ¡Nos vemos en la próxima!